Desde tiempos inmemoriales, el océano ha sido un vasto escenario de misterios insondables. Entre todas las criaturas marinas legendarias, hay una que destaca por encima de todas: el kraken, una bestia titánica, con tentáculos descomunales y un hambre insaciable, que ha sembrado el terror entre marineros durante siglos. Pero, ¿es solo un mito o podría haber algo de verdad en las historias que lo rodean? En este relato, exploraremos el origen, la mitología y las posibles explicaciones científicas de una de las leyendas más espeluznantes del folclore marino. Los primeros relatos. El nacimiento de una leyenda, el Kraken, tiene sus raíces en la mitología escandinava, donde las historias sobre monstruos marinos gigantescos abundaban. La primera mención documentada de una criatura similar al Kraken proviene del obispo sueco Erik Pontoppidan, quien en el siglo XVIII escribió sobre un monstruo marino de tamaño descomunal que podía hundir barcos enteros. Se decía que sus tentáculos eran capaces de agarrar navíos y arrastrarlos hasta las profundidades del océano, desapareciendo sin dejar rastro. Sin embargo, relatos aún más antiguos hablan de seres marinos gigantes. En las sagas nórdicas se describen criaturas que acechaban en los mares fríos, atacando barcos vikingos y devorando a sus tripulantes. También en la mitología griega encontramos referencias a bestias similares, como Escila, la monstruosa criatura marina que aterrorizaba a los marineros en la Odisea de Homero. El kraken en la cultura popular. Con el paso del tiempo, el kraken se ha convertido en un elemento fundamental en la literatura y el cine. Desde las historias de marineros hasta las producciones de Hollywood, la imagen del Kraken ha evolucionado de un mito aterrador a un símbolo icónico del poder del océano. Uno de los relatos más famosos sobre el Kraken aparece en 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, donde un calamar gigante ataca al Nautilus. A partir de entonces, la figura del Kraken ha sido representada en incontables películas, videojuegos y novelas, como en Piratas del Caribe, donde la criatura es mostrada como un ser colosal controlado por Davy Jones. Testimonios de marineros. Encuentros con lo imposible. A lo largo de los siglos, muchos marineros han afirmado haber visto al Kraken. Algunos de los relatos más espeluznantes provienen de pescadores noruegos que contaban historias sobre un monstruo capaz de crear remolinos tan fuertes que succionaban barcos enteros al fondo del mar. Uno de los testimonios más intrigantes proviene de un barco británico del siglo XIX, donde los tripulantes afirmaron haber visto un ser con tentáculos tan largos como el mástil de su embarcación. Aunque los científicos han sugerido que podría haber sido un calamar gigante, los relatos han alimentado la leyenda de que algo mucho más grande y aterrador acecha en las profundidades del océano. Explicaciones científicas, mito o realidad. Si bien la ciencia ha desmentido muchas leyendas marinas, el kraken sigue siendo una de las criaturas más intrigantes. Los científicos han descubierto ejemplares de calamares gigantes en las profundidades del océano, algunos de hasta 13 metros de largo. Estos seres, pertenecientes al género Architeuthis, han sido captados en video por investigadores japoneses en 2006, demostrando que criaturas similares al kraken realmente existen. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Podría haber algo aún más grande acechando en las profundidades? El océano es un lugar poco explorado. Se estima que solo conocemos un pequeño porcentaje de sus especies. En 2012, un calamar colosal fue capturado en video en el océano Antártico, sugiriendo que podría haber criaturas aún más enormes esperando ser descubiertas. Curiosidades sobre el kraken. Inspiración en criaturas reales. Se cree que la leyenda del Kraken está basada en el calamar gigante, Architeuthis, una criatura real que puede alcanzar hasta 13 metros de longitud. Mencionado en textos antiguos, el obispo sueco Erik Pontoppidan describió al Kraken en su obra de 1752, Historia Natural de Noruega, asegurando que la criatura era tan grande como una isla. Tentáculos inmensos. Según algunas leyendas, los tentáculos del Kraken podían medir más de 30 metros y eran capaces de envolver barcos enteros. Capacidad de crear remolinos. Se decía que cuando el Kraken emergía del agua, generaba enormes remolinos que arrastraban a los barcos al fondo del océano.
una bestia temida por marineros. Durante siglos, los marineros nórdicos creían que el kraken acechaba en las aguas del Atlántico Norte, devorando embarcaciones enteras. ¿Un pulpo gigante? Algunas teorías modernas sugieren que el kraken podría haber sido una especie de pulpo colosal, aún desconocido por la ciencia. Mitos en la literatura. Julio Verne popularizó la imagen del calamar gigante atacando barcos en su novela 20.000 leguas de viaje submarino. El kraken en la cultura popular ha aparecido en múltiples películas, videojuegos y series, incluyendo Piratas del Caribe y Furia de Titanes. Tinta para desorientar. Algunas versiones del mito sugieren que el kraken expulsaba una nube de tinta tan grande que oscurecía el cielo, confundido con islas flotantes. Existen relatos que describen al kraken como una isla falsa en la que los marineros desembarcaban, solo para ser arrastrados al fondo del mar cuando la criatura se sumergía. Posible avistamiento en el siglo XIX. En 1870, un barco británico informó haber visto una criatura con tentáculos gigantes en el Atlántico, lo que alimentó la leyenda. El kraken en la mitología. Algunos creen que el kraken es una versión moderna del leviatán bíblico o de otros monstruos marinos mitológicos. Exploraciones en busca del kraken. Científicos han logrado capturar imágenes de calamares gigantes en las profundidades del océano, avivando el debate sobre la existencia de criaturas aún más grandes. La leyenda persiste. A pesar de los avances científicos, muchas personas creen que el kraken sigue acechando en las profundidades del océano, esperando ser descubierto. Símbolo del terror oceánico. El kraken es uno de los monstruos marinos más representativos del miedo humano a lo desconocido y a las criaturas que podrían habitar las profundidades del océano. El kraken es, sin duda, uno de los monstruos marinos más fascinantes y aterradores que han surgido de la mitología y las leyendas de los océanos. Su historia, extendida a lo largo de los siglos, ha sido moldeada tanto por los relatos de marineros como por el avance de la ciencia, generando un equilibrio entre el mito y la realidad que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Desde su primera mención en los textos escandinavos hasta su presencia en la cultura popular actual, el kraken ha pasado de ser una amenaza temida por los navegantes a un símbolo de lo desconocido que esconde el océano. En épocas antiguas, cuando la exploración marítima estaba en su apogeo y los viajes eran largos e impredecibles, la idea de una criatura colosal capaz de engullir barcos enteros y crear remolinos mortales servía como explicación a los muchos misterios y peligros del mar. La falta de tecnología para explorar las profundidades alimentó aún más el temor hacia lo que podría acechar bajo las aguas. A medida que la ciencia avanzó, el kraken fue perdiendo su estatus de monstruo mitológico para dar paso a una explicación más realista: los calamares gigantes. Estos impresionantes cefalópodos, aunque no poseen el tamaño descomunal que se les atribuye en las leyendas, han demostrado ser lo suficientemente enigmáticos y formidables como para seguir alimentando el mito. El descubrimiento de ejemplares de calamares gigantes en el siglo XIX y las filmaciones modernas de estos animales en su hábitat han permitido que el kraken mantenga su lugar en el imaginario colectivo, aunque bajo una luz más científica. Sin embargo, a pesar de los avances, el océano sigue siendo un territorio vasto y desconocido. Se estima que más del 80% de los océanos aún no han sido explorados en su totalidad, lo que deja abierta la posibilidad de que criaturas aún más grandes e inexploradas habiten en las profundidades. Este misterio es lo que mantiene viva la leyenda del kraken y de otros monstruos marinos. Si en siglos pasados los marineros miraban con temor al horizonte, esperando no encontrar esta criatura, hoy en día los científicos y exploradores buscan con ansias descubrir más sobre la vida en las profundidades. Pero más allá de la leyenda, el kraken simboliza algo mucho más profundo: el miedo y la fascinación del ser humano por lo desconocido. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y nuestro conocimiento del mundo, todavía hay rincones ocultos en nuestro planeta donde podrían existir criaturas que desafían nuestra comprensión. Es un recordatorio de que la naturaleza es vasta e incontrolable,
y que aún hay secretos por descubrir en las profundidades de los océanos. En conclusión, el Kraken ha trascendido las barreras del mito para convertirse en una criatura que representa tanto el temor ancestral como el deseo de exploración del ser humano. Su historia es la prueba de que los relatos antiguos pueden evolucionar junto con la humanidad, adaptándose a los tiempos modernos sin perder su esencia. Ya sea como un monstruo devorador de barcos o como una criatura real aún envuelta en el misterio, el Kraken sigue siendo una de las figuras más intrigantes de la mitología marina, un enigma que nos invita a seguir explorando y a nunca dejar de maravillarnos con los secretos del océano.